Ya está. Bueno, chicos, entonces, ¿en qué nos quedamos? Bueno, ahora vamos a ver este, un concepto como el equivalente al concepto de campos conservativos. Pero a ver, entonces, recordemos que pasa lo siguiente. Ya ayer mencionábamos que si yo hago la integral de superficie del rotacional de un campo sobre una superficie cerrada, como lo sería, por ejemplo, una esfera, ¿no? Una esfera, ¿sí? Entonces, ¿cuánto valdría esta integral de superficie? Si lo hacemos sobre, por ejemplo, como una esfera, algo como una esfera, ¿cuánto debería de valer esta integral de superficie, chicos? Según el teorema de Stokes, podríamos decir ya cuánto vale este tipo de, este, de integrales, ¿no? ¿Cuánto debería de valer una integral de este estilo? Del rotacional de un campo sobre una superficie cerrada como una esfera. Debería de valer cero, ¿verdad? Sí, sí está claro para todo el mundo que debería de valer cero. Decíamos que un argumento sería, pues, dividir nuestra esfera en dos pedacitos, ¿verdad? Dos semiesferas, la parte superior y la parte inferior, aplicar el teorema de Stokes en cada mitad, y entonces nos quedaría la integral sobre este diámetro, bueno, sobre esta circunferencia, ¿verdad? Este ecuador, recorrido en un sentido y recorrido en el otro. Y eso pasa con cualquier tipo de superficie más o menos bonita, ¿verdad? Cerrada, por ejemplo, también si lo hago sobre un cubo, ¿no? Si lo hago sobre un cubo, claro, un cubo que esté contenido en el dominio este, de la parametrización, digo, del campo F, ¿verdad? En un cubo, ¿cuánto debería de valer? Sobre un cubo, o sea, un cubo completo con sus 6 caras, ¿cuánto debería de valer esta integral? Según el teorema de también igual a cero, ¿verdad? Se puede argumentar. De hecho, si yo hago sobre cada cara, ¿no? Tomando, por ejemplo, el vector normal hacia afuera, veríamos que las integrales sobre los perímetros de las caras se van cancelando porque se van recorriendo en sentido contrario, ¿verdad? No sé si lo ven, ¿verdad? Sobre cualquier tipo de superficie cerrada de este estilo, ¿verdad? Como por ejemplo, pues también, por ejemplo, un cilindrito con tapas, ¿no? Si le pongo las tapas, si incluyo las tapas, el rotacional de un campo F también debería de ser cero, ¿no? O sobre un cono, ¿verdad? Por ejemplo, sobre un cono y le pongo la tapa, ¿verdad? También debería de valer cero. O por ejemplo, sobre un toro, ¿no? ¿Qué tal si yo hago la integral del rotacional del campo F sobre un torito, ¿no? O sea, un toro, sobre un toro, pues como cuánto debería de valer la integral, ¿sí? ¿Cuánto debería de valer la integral sobre un toro? Pues también cero, ¿no? Como que todas estas vale cero, ¿a poco no? ¿No? Siempre y cuando pues, estas superficies estén contenidas en el dominio, ¿verdad? En el dominio del campo F, ¿verdad? Y todo esto sería un resultado de, del teorema de Stokes, ¿verdad? Sí, sí está claro que todas estas, bueno, hay un problemita donde les pido que demuestren esto, ¿verdad? Pero bueno, es más o menos sencillo ver que esta es una consecuencia pues, del teorema de Stokes, ¿verdad? Sí, casi siempre pues hay que dividir. En el toro también, ¿por qué, Leonardo? ¿No podríamos hacer algo parecido? Es decir, si yo tomo un toro, ¿no? Tomo un toro y también como que podría dividirlo en dos pedazos, ¿no? Podría dividirlo, partirlo como en dos superficies, ¿no? Partirlo en dos superficies, que serían como dos cilindros sin tapas, ¿no? El toro es como una dona, ¿no, Fernando? Exacto, es como una dona, la superficie de una dona, ¿verdad? Sí, una taza, es homeomorfa una taza, ¿verdad? Eso dicen los topólogos. Pero a ver, Leonardo, si yo parto en dos y por ejemplo tomo vectores normales hacia afuera, ¿sí? Por ejemplo, tomo vectores normales que apunten hacia afuera,
Entonces, por ejemplo, esta circunferencia, tomándola sobre nada más la mitad, digamos, ¿no? Si yo tomo nada más la mitad, y tomo esta circunferencia y esta otra circunferencia, entonces, por el teorema de Stokes, ¿no? Me quedaría la integral sobre estas circunferencias, ¿no? Y si hago una parametrización que induzca normales hacia afuera del toro, ¿verdad? Entonces, estos, ¿en qué dirección tienen que estar recorridas estas circunferencias? Bueno, pues como siempre, ¿no? Si ponemos aquí y lo ponemos en sentido antihorario, entonces se ve que esta circunferencia debería estar recorrida en esta dirección, y por un procedimiento análogo, ¿verdad? Esta debería de estar recorrida en esta dirección, ¿no es cierto? Y con la otra mitad, ¿no? Me va a pasar algo más o menos parecido, ¿verdad? Si hago la otra mitad de la dona, ¿no? O del toro, ¿sí? Está muy feo, pero bueno, tomo un vector normal que apunta hacia afuera y tomo una en sentido antihorario, pues ahora esta tiene que estar recorrida en esta dirección, ¿verdad? En esta dirección, que es la dirección contraria de esta. Y esta también ahora tendría que ir, ¿cuál? Jesús Omar, al revés. Lo estoy haciendo mal. Si aquí lo pongo en sentido antihorario, aquí entonces tendría que ir en esta dirección, ¿no? Y si aquí lo pongo un vector normal y una curva en sentido antihorario, ¿sí? No iría así. A ver, ¿sí estoy bien o no estoy mal? ¿O estoy mal? A ver, aquí me quedaron en la misma dirección. Y acá, si la pongo en sentido antihorario, no, sí estaba mal, ¿verdad? Creo que esta también debería de ir en esta dirección. Exacto. Así, sí, ¿verdad? Así quedaría. Pero bueno, el punto es que estas quedan en sentido contrario, ¿verdad? Se cancelan una con la otra. Sí, esta la había puesto mal, ¿verdad? Esta la había puesto mal. ¿Estamos? Sí, sí está claro. Pero bueno, el punto es que cuando entonces esta queda en un sentido y esta queda en el sentido contrario, ¿verdad? De tal manera que se cancelan y da cero. ¿De acuerdo? Sí, está bien. ¿De acuerdo, chicos? Ujú. Entonces, fíjense que, pues, habría mucha suerte, ¿no? En que si yo tomo un campo F definido en alguna región de R3 en R3, hombre, pues ya sería muy interesante que este campo F se pudiera ver como el rotacional de otro campo G, ¿verdad? Donde el campo G también debería estar definido de R3 en R3, ¿no? Porque cuando menos ya sabría entonces que la integral de F sobre este tipo de superficies, ¿verdad? La integral de superficie sobre este tipo de superficies como las que estoy poniendo aquí arriba, ¿verdad? Superficies cerradas como las esferas o los conos con tapas o un toro, etcétera, etcétera. Todas esas integrales valdrían cero, ¿no? ¿Verdad, chicos? No sé si ven cierta analogía con los campos conservativos, ¿no? Es decir, cuando ustedes decían que un campo F era un campo conservativo, es decir, que era el gradiente de phi, concluían que la integral de F sobre curvas cerradas, ¿verdad? Sí, sobre curvas cerradas era cero, ¿no? Entonces hay una cierta analogía, ¿verdad? ¿Sí? Si un campo F se puede ver como el rotacional de otro campo, entonces la integral de superficie sobre superficies cerradas también es igual a cero. ¿Sí? ¿Sí ven? Hay una cierta analogía, ¿verdad? Entonces, de hecho, estos campos también son importantes, aquellos que se pueden ver, ¿sí? Como el rotacional de otro campo, ¿verdad? Porque pues, ya tendríamos la ventaja de que la integral de este tipo de campos serían campos que integran a cero sobre superficies cerradas, ¿verdad? Integrarían a cero sobre superficies cerradas. Y de hecho, este tipo de campos tienen un nombre, también tienen un nombre.
se les llama campos solenoides, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ver esta definición, ¿verdad? Que es un problema como equivalente al problema de los campos conservativos. Entonces, vamos a decir que, más o menos, ¿verdad, Silgi? Más o menos, ¿no? Es como lo equivalente, pero ahora para integrales de superficie, ¿no? Y campos en R3, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, voy a decir, sea, le voy a poner F. Esta es una definición, ¿verdad? Esta es una definición, definido de R3 en R3, ¿verdad? Un campo que sea continua, ¿no? Le vamos a pedir por ahorita que sea continua en U, ¿verdad? Entonces, decimos que F es un campo solenoide, así se le llama, es un campo solenoide. Los físicos deben saber que es un solenoide, ¿no? En física hay una cosa que se llama solenoide, ¿no? Son las cosas que tienen los motores, ¿no? Los motores eléctricos, ¿verdad? Las bobinas, exacto, ¿verdad? Es un campo solenoide en U, así como decíamos que era un campo conservativo en alguna región, aquí también decimos que es un solenoide en U, ¿sí qué? Bueno, si existe una G, ¿verdad? Definida en U, de R3 en R3, ¿sí? Tal que. Le vamos a pedir de clase C1, ¿verdad? De clase C1, en U, pues tal que qué. Bueno, pues tal que el valor del campo en X no es más que el rotacional del campo G en el punto X, y esto vale para toda X en U, ¿verdad? Y a eso se le llama un campo solenoide. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que algunos ejemplitos. Ahora vamos a tratar de resolver el problema, ¿verdad? Así como resolvimos dar condiciones bajo las cuales un campo era conservativo. Ahora, lo que vamos a tratar de resolver es el problema de saber bajo qué condiciones un campo F es un solenoide, ¿verdad? Cuando se puede ver como el rotacional de otro campo, ¿de acuerdo? Es como el problema equivalente al problema de los campos conservativos, ¿verdad? Entonces, miren, pero antes vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que va a ser muy frecuente que usemos. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este campo, y fíjense que ya, precisamente por la observación anterior, que decíamos que si un campo se puede ver como el rotacional, ¿sí? O que la integral del rotacional de cualquier campo sobre cualquier superficie cerrada debe de valer 0, ¿sí? Entonces ahora eso nos da un criterio para saber cuándo un campo es un solenoide, ¿no? Porque, a ver, fíjense, ¿sí? Sí, ¿verdad? Ahora ese es el problema que vamos a resolver y el teorema que vamos a probar para resolver esta pregunta, ¿verdad, Silgi? El teorema que vamos a tener que resolver o que dar, ¿verdad? Que en parte nos ayuda a resolver este problema, ¿de acuerdo? Entonces, miren, pero bueno, veamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo les doy este campo, f de x, y, z, que es un campo que ya hemos visto, que es x entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Y sobre lo mismo y z sobre lo mismo, ¿de acuerdo? Este campo se está definido, ¿verdad? Este campo está definido en todo R3, ¿verdad? En todo R3, salvo el origen, ¿no es cierto? Este es su dominio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ya habíamos calculado
ya habíamos calculado cuánto valía la integral de este campo F, ¿sí?, sobre las esferas de radio R con centro en el origen. No sé si se acuerdan, ya habíamos hecho este cálculo. Cuando definimos la integral de superficie, un ejemplo que dimos de cómo calcular integrales de superficie fue, ¿verdad? Bueno, nos dio menos 4pi porque si se recuerdan, la parametrización de la esfera, que casi he manejado todo el tiempo, ¿verdad? Induce vectores normales que apuntan hacia adentro de la esfera. Y nos daba menos 4pi, si no mal recuerdo. Pero el punto es que es distinto de cero, ¿no? Entonces de aquí ya podemos concluir algo, ¿no, chicos? ¿Qué podemos concluir? ¿Esto qué nos permite concluir? La pregunta sería, ¿este campo F entonces podría ser un campo solenoide en esta región? ¿Sí? Por las observaciones que hicimos arriba, ¿verdad? No puede ser un campo solenoide, ¿verdad, chicos? ¿Sí? No puede serlo, ¿verdad? Porque ¿qué decíamos? Si existiera G definida en la región U, ¿verdad? De R3 en R3, tal que ¿qué? Tal que este campo F se pudiera ver como el rotacional de un campo G, ¿verdad? Para toda X en U. Bueno, pues la integral sobre las esferas, ¿verdad? En particular sobre las esferas del campo F punto de sigma, pues tendría que ser la integral del rotacional de G sobre la esfera, ¿no? Y ya habíamos visto que este tipo de integrales vale cero, ¿no? Pero resulta que esto vale menos 4pi. Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos asegurar? Lo que podemos asegurar es que, ¿no? Esto no puede ser, por lo tanto, F no es un campo solenoide, ¿verdad? No es un campo solenoide, ¿sí? En U, ¿verdad? En U, ¿de acuerdo? Esto es parecido al criterio de los campos conservativos, ¿no? Si un campo no integra cero sobre una curva cerrada dentro de la región, de su dominio, pues podemos estar seguros que entonces ese campo no es conservativo en esa región, ¿verdad? ¿No es cierto? Es una cosa totalmente análoga, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ven, chicos? ¿Sí está claro? Que de alguna manera pues es un problema, es un criterio completamente análogo, ¿no? ¿Sí estamos, chicos? ¿Está claro? Sí, entonces ya por esta razón puedo concluir, dado que esta integral es distinta de cero, valía menos 4pi, pues ya puedo asegurar que este campo F no es un campo solenoide. Sí, eso sí lo sabemos, ¿no, Fernando? Por el teorema de Stokes, ¿no? Es un poco lo que decíamos acá arriba, ¿verdad? La integral del rotacional de cualquier campo, la integral del rotacional de cualquier campo, integrando sobre cualquier superficie cerrada, como lo sería una esfera, como lo es un cilindro con tapas, o como lo es esto, aunque el rotacional no valga cero, por el teorema de Stokes, todas estas integrales tienen que valer cero, ¿no, Fernando? Por el teorema de Stokes, ¿no es cierto? Sí, también sobre un toro. Todas estas integrales tienen que valer cero, ¿verdad? Ese es precisamente el argumento que dábamos aquí, aunque el rotacional no sea cero, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? El rotacional de cualquier campo tiene que integrar a cero sobre cualquiera de este tipo de superficies, ¿verdad? Sí. Pero que por cierto, una para las que no funciona, que también es una superficie cerrada, sí, tiene que ser parametrizada más o menos bonita, ¿verdad? Tiene que ser parametrizaciones simples, ¿verdad, Diego? Parametrizaciones simples, ¿no? De las superficies, ¿no? Para que no estemos poniendo cosas de más, ¿verdad? Sí, está bien. Tienen que ser parametrizaciones simples. Pero hay una superficie, por ejemplo, sobre la cual esto ya no es cierto. Por ejemplo, la botella de Klein, ¿verdad? Todo el mundo conoce la botella de Klein, ¿verdad?
¿sí? Esa es la superficie cerrada en R3 que no integraría cero, ¿verdad? Pero pues, habría que dar una parametrización de la botella de Klein, que no nos vamos a entretener en eso, ¿no? Basta con estos. Y es por no ser orientable, ¿verdad, Silgi? Es por no ser orientable. Este argumento que estoy dando arriba, un poco como decía Diego, ¿verdad? Tenemos que tomar superficies, si se fijan, todas las superficies que puse aquí son orientables, y como decía Diego, ¿verdad? Todas deben estar parametrizadas, todas sus parametrizaciones deben ser simples, ¿verdad? Para que esto sea cero, efectivamente, para que estas integrales sean cero, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, está bien, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, pues eso es, con eso basta para que tengamos esto como un criterio y para poder concluir que este campo no es un solenoide en este dominio, ¿no es cierto? Ya con eso lo podemos concluir, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto son la definición de lo que es un campo solenoide y bueno, parte de lo que ahora vamos a hacer es tratar de saber pues, bajo qué condiciones. Si podemos tener teoremas como teníamos teoremas de equivalentes a los teoremas para campos conservativos, ¿no? Y qué condiciones podemos dar sobre el campo F y tal vez sobre la región U para que podamos asegurar que sí es un campo solenoide, ¿no? ¿Está bien, chicos? Como ahora ese es el problema que vamos a tratar de resolver, ¿de acuerdo? Y para eso, pues vamos a tener que meternos en una búsqueda un poquito más general, ¿verdad? Vamos a tener que definir algunos otros conceptos y ver un teorema más general, un poco como nos pasó con los campos conservativos, ¿verdad? Que tuvimos que definir el concepto de rotacional y también el teorema de Green, ¿verdad? Bueno, pues acá vamos a definir algo que ya más o menos conocen todos, ¿sí? Y tener que dar un teorema con relación a ese concepto. Entonces, miren, vamos a empezar introduciendo un concepto que seguramente ustedes ya saben, ¿no? Y que ya lo hemos discutido. Entonces, a ver, chicos, vamos a tener entonces un campo F definido en una región, ¿sí? De R3 en R3, que vamos a suponer que sea de clase C1, ¿no? De clase C1 en 1. Entonces, nos vamos a plantear el siguiente problema, ¿no? Es decir, tomamos un punto X0 en U, ¿verdad? Tomamos un punto X0 en U, y ya habíamos dicho, ¿no? Ya habíamos más o menos discutido lo siguiente. Si yo tomo esferas, ¿sí? Si yo tomo esferas con centro en el punto X0 de radio R, ¿sí? Esta es la esfera, digamos, de radio R, y calculo la integral de f punto de sigma sobre la superficie SR, ya decíamos que esta integral, ¿qué nos calcula? Esta es una medida de que la integral de un campo vectorial sobre una superficie cerrada, ¿sí? Era una forma de saber qué cosa. De hecho, en particular, si pensábamos que F era un campo de velocidades de un fluido, ¿verdad? Esta integral, ¿cómo la interpretábamos? Exacto, ¿verdad? De cuánto fluye hacia adentro o hacia afuera, ¿verdad? De hecho, hasta incluso teníamos una forma de interpretar el signo de esta integral, ¿verdad? Si esta integral, pensando que, por ejemplo, esta parametrización nos induce vectores normales hacia afuera, si tomamos vectores normales que apuntan hacia afuera, si esta integral era positiva, ¿qué nos decía acerca de cómo fluye el campo? Si era positiva, nos decía que entra, ¿no? Fluye más hacia afuera que hacia adentro, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, sí está claro. A ver, Irán, ¿qué nos quieres decir?
Levantó la mano por allí, Irán. No, perdón, no, es que se me movió el mouse, perdón, disculpe, no, No, no realmente. hay cuidado. Entonces, es una medida de cuánto fluye, ¿verdad? Y si es positivo, quiere decir que salió más de lo que entró, ¿no? Suponiendo que los vectores normales que estamos tomando son vectores normales que apuntan hacia afuera de la esfera. Si la integral da cero, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, pues que hubo un balance entre lo que entró y lo que salió, ¿verdad? Que lo que salió y lo que entró fue igual, ¿no? Y si fuera negativa, ¿no? Si esta integral fuera negativa, pues ¿qué nos diría? Que el flujo, ¿no? Que el flujo del campo, así se le llama, ¿verdad? A través de la esfera, ¿sí? Fue tal que entró más de lo que salió, ¿no es cierto? Así lo interpretábamos, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Esta era una cosa parecida a lo que hacíamos con a ver, Silgi, porque esto es importante que entendamos. Eso de que entra es que llega. Recuerda que las integrales las podíamos, esto es una medida, ¿verdad? Te digo, si tú estás pensando que F es un campo de velocidades, es un campo de velocidades de un fluido, ¿verdad? En un cierto tiempo, ¿sí? Decíamos que si el valor del campo F está aquí y una molécula va de aquí para acá, ¿sí? Entonces, pues como que manejábamos que hay un cierto volumen, o sea, podíamos calcular un volumen, no sé si te acuerdas que primero lo planteamos para una pieza así como un rectángulo, y decíamos, este es su vector normal, y supongamos que este es el campo F, que es constante, ¿verdad? Que es el campo de velocidades de un fluido, ¿no? Y decíamos, ¿qué cosa? Si este es un campo de velocidades, ¿verdad? Si yo suelto una molécula de un objeto, en una unidad de tiempo viajaría de aquí hasta acá, ¿no? Eso es lo que decimos de un fluido. Y entonces todo lo que fluye a lo largo de toda esta región, sería como el volumen del paralelepípedo. No sé si se acuerdan ¿te acuerdas, Silgi, que discutíamos eso de calcular el volumen del paralelepípedo? Que llegábamos a que era esto, F.n, ¿no? Multiplicado por el área, ¿no? Por el área de R, ¿no? Por el área de R, que esta es una medida como de lo que fluye, ¿verdad? Bueno, pues ahora suponte que eso fue en general ahora, entonces decíamos que en una superficie en general, y un campo que cambia en cada punto de la superficie, pues entonces la integral de f sobre la superficie, ¿verdad? Sí, esto se puede pensar como, pues, lo que fluyó a través de la superficie, ¿verdad? Como una medida de lo que fluye a través de la superficie. ¿No es cierto, Silgi? Más o menos. ¿Sí? Y después, pero ¿qué pasa en el caso particular de que tu superficie fuera una superficie cerrada, como una esfera, ¿no? Entonces, pues si el campo en cada punto es así, ¿verdad? En algunos tal vez apunta hacia adentro, ¿no? En algunos puntos de la esfera apunta hacia adentro y en algunos apunta hacia afuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, decíamos que si tomamos vectores normales en esta dirección, ¿sí? Entonces, como que parte de este flujo, ¿no? Como que una parte se va hacia adentro de la esfera, pero otra parte se va hacia afuera, ¿no? Y entonces como que el balance total, el balance neto de ese flujo, me lo da la integral de superficie sobre la esfera, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, Jesús Omar, ¿cómo? Sí, esto ya es normal, ¿verdad? Esta vez sigma es el vector normal, ¿verdad? Por eso no le pongo algo ortogonal, porque en la integral de superficie estoy tomando vectores normales, ¿verdad? A diferencia de las integrales de línea, que lo que calculaba era el flujo en la dirección de la tangente a la curva, ¿verdad? Y aquí estoy tomando como la componente de f en la dirección del vector normal, porque esto es un vector normal, ¿verdad, Jesús Omar? Y ya por eso no necesito hablar del ortogonal, ¿verdad?
porque además sería el ortogonal de quién, ¿no? O sea, si yo tomara como el ortogonal de este no sería un vector normal a la superficie, sino sería como un vector tangente, ¿no? ¿Sí está bien, chicos? Perfecto. Y entonces, observen que, ok, ya una vez que entendimos que esto me da una medida del flujo, entonces estarían de acuerdo en que el cociente del flujo a través de una circunferencia de radio R, ¿no? Dividido entre el volumen de la esfera, ¿sí? Este cociente que sería un promedio del flujo por unidad de volumen, ¿sí o no? Recuerden, todo está bien, ¿verdad? Esto se piensa como un volumen y esto también es un volumen. Entonces, esto es una proporción de volúmenes, ¿verdad? Y entonces, esto sería como una especie de ¿qué? Como una especie de promedio, ¿no? De proporción de cuánto fluyó en la esfera de radio R por unidad de volumen, ¿no es cierto? Esta es una especie de promedio, ¿no? ¿Sí está bien? O proporción. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí? ¿Sí está bien? Ah, y entonces, si yo tomara ahora el límite cuando R tiende a cero de estas integrales, ¿sí? De estas integrales, ¿sí? Sobre las esferas de radio R, ¿sí? Dividido entre el volumen de la esfera, ¿sí? ¿Sí? Y toma este límite, y este límite existe, supóngase que este límite existe, ¿sí? Si este límite existe, este valor, pues ¿cómo lo interpretan este valor? ¿Qué les daría? Algo así como el flujo del campo en el punto X0, ¿no? ¿Verdad? Si las esferas estaban centradas en el punto X0, estas estaban centradas en el punto X0, este límite bien se puede interpretar como el flujo producido por el campo, ¿verdad? En el punto X0, ¿no? ¿Cuánto fluye el campo en el punto X0, ¿no? ¿Estarían de acuerdo en que así lo podríamos llamar? El flujo puntual, ¿verdad? Esto es una cosa parecida como a la derivada instantánea, digo, a la velocidad instantánea, ¿no? ¿No es cierto? O a la rotación en un punto, ¿no? Bueno, pues este es como el flujo en el punto X0, ¿verdad? ¿Sí está claro? Si este límite existe, pues como que este límite tiene todo el derecho de llamarse al flujo producido por el campo F en el punto X0, ¿no es cierto? ¿Sí está bien, chicos? Bueno, y fíjense que ustedes creen que haga diferencia en tomar esferas o tomar, por ejemplo, cubos centrados en el punto X0 y dividir entre el volumen del cubo, ¿no? Y bueno, pues si ese límite, si existe uno de ellos, existirá el del otro, ¿sí? ¿Habrá diferencia? ¿Sí? ¿Habrá diferencia entre tomar este tipo de esferas? Exacto, ¿verdad, Silgi? Cuando definíamos rotacional en el plano, ¿no? ¿Te acuerdas, Silgi? Que empezamos planteando, ¿verdad? Que empezamos planteando sobre circunferencias y dijimos, pero ¿qué tal si tomamos como cuadrados centrados en el punto, ¿verdad? Como que no debería de haber diferencia, ¿verdad? Sí está bien. Entonces, fíjense, vamos a ver, lo primero que vamos a probar, fíjense, exacto, ¿verdad? Y para demostrar que se valía no solo para círculos, o para circunferencias y la frontera o cuadraditos, ¿verdad? Una vez que teníamos el teorema de Green, pudimos probarlo para regiones más generales, ¿verdad? Pues algo parecido nos va a pasar, ¿verdad? Vamos a necesitar un teorema análogo al teorema de Green. Pero bueno, miren, vámonos con calma, todavía nos falta un pedazo, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Lo primero que yo les voy a demostrar es esta proposición que dice lo siguiente, miren chicos. Vamos a demostrar este resultado, que es un resultado muy, muy interesante, que es análogo a lo que hicimos con con el rotacional. Pero miren, entonces vamos a decir sea
F, un campo que vamos a ponerle que es de coordenadas PQR, ¿verdad? En R3, definido en una región, de R3 en R3, de clase C1, ¿verdad? De clase C1 en U. Vamos a tomar un número positivo, C, un número positivo, C, un número positivo, tal que este número nada más sirve para esto, que los rectángulos que les voy a llamar, o los cubos, o paralelepípedos, como quieran, que voy a construirlos de esta manera, ¿sí? Híjole, aquí, bueno, vamos a ver, son los cubos de la forma x0 menos r, x0 más r, cruz, y0 menos r, y0 más r, cruz, z0 menos r, z0 más r, que estos rectángulos se quedan contenidos en U, en donde estoy diciendo que x0 es un punto, ¿sí? x0 es un punto en U, que es el punto de coordenadas x0, y0, z0, ¿sí? Y bueno, que esto está contenido en U, pues para toda R mayor que 0 y menor que una cierta C, ¿verdad? Que todos esos se quedan ahí, todos esos rectángulos se quedan aquí. Entonces, lo que vamos a probar, ¿sí?, es que si sigma R es una parametrización, ¿de acuerdo? Una parametrización simple de SR, ¿sí? Donde SR es la frontera de los rectángulos R sub R, ¿no? Que la frontera, pues, es como un cubo. ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? Es una parametrización simple de la frontera, ¿verdad? Tal que, que induce, es una parametrización que induce vectores normales que apuntan hacia afuera, ¿verdad? ¿Sí? Que apuntan hacia afuera. ¿Sí? Hacia afuera del rectángulo R sub R. ¿Sí? Entonces, si yo tomo esta parametrización, entonces vamos a demostrar, chicos, que el límite, cuando R tiende a 0, de las integrales sobre la superficie SR, es decir, sobre esto, del campo, según esta parametrización, dividido entre el volumen del rectángulo RR, ¿verdad? ¿Sí? Este límite existe, y ¿a quién creen que es igual? Vamos a probar que siempre existe si el campo es de clase C1 y que es igual a la parcial de P con respecto de X en X0 más la parcial de Q con respecto de Y en X0 más la parcial de R con respecto de Z en X0. ¿Cómo ven? Vamos a probar que este límite existe y es igual a esto. ¿Sí está bien, chicos? ¿Está claro? Eso es lo que vamos a probar. De hecho, por ahí yo les dejé como un problemita, que si en lugar de tomar estos rectángulos, ¿sí?, toman las esferas de radio R, de hecho, a este número, después, una vez que veamos, lo vamos a bautizar como la divergencia del campo F en el punto X0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues es una cosa análoga, ¿verdad, Bruno? Es una cosa totalmente análoga, ¿no? Es totalmente análoga, ¿verdad? Lo más que el rotacional, pues lo hacía con integrales de línea, ¿no es cierto? Sí, está bien. Más adelante, vamos a este número, le voy a llamar la divergencia del campo F. ¿Por qué? Porque se puede probar que si ustedes toman
esferas, ¿no? En lugar de los rectángulos, el límite es exactamente el mismo valor. De hecho, se puede probar, y creo que se los dejé como un problema, ¿sí? Y más adelante vamos a probar que si yo tomo regiones, ¿verdad? Cuyo diámetro tiende a cero y que sus fronteras son superficies cerradas, bonitas, ¿verdad? Suaves, superficies por pedazos, entonces también vale lo mismo, ¿verdad? No tiene ninguna preferencia el hecho de que sean rectángulos o esferas o cosas de ese estilo, como sucedió con el rotacional, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Todo bien? Uh-huh. Entonces, a ver, chicos, vamos a ver. Aquí, a ver, vamos a tener que hacer un poco de chamba, ¿no? Vamos a tener que trabajar un poquito. Sobre todo porque tenemos que dar, observen que las fronteras, ¿no? Las superficies SRs, pues son rectángulos, o sea, son cubos, en realidad son unos cubos, ¿verdad? Son unos cubos, ¿no? Que están centrados en el punto X0, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a parametrizar cada una de las caras de esos cubos? ¿Sí? Entonces, miren, vamos a dar parametrizaciones más o menos sencillas, ¿sí? Entonces, voy a empezar por decirles, ¿no? En la demostración, vamos a empezar por decir quiénes son las parametrizaciones que vamos a tomar. Entonces, miren, pues son 6 parametrizaciones porque son 6 caras, ¿no, chicos? ¿Estamos? Entonces, vamos a tomar las siguientes parametrizaciones. Sigma 1, ¿sí? Sigma 1 le voy a llamar de las variables U y B, va a ser el punto X0 más los puntos de la forma U, B, R. A ver, geométricamente, ¿esto qué me parametriza, chicos? A ver si distingue. ¿Quién es Y bueno, voy a decir que U y B varían ¿en dónde? U y B varían ¿en dónde? Bueno, U y B pues tienen que variar, ¿verdad? U y B pues tienen que variar en X0, déjenme ver dónde tienen que variar. Claro, en el menos R, cruz, menos R, ¿verdad? Sí, a ver, esta sigma 1, ¿a quién me parametriza, chicos? Les digo que yo lo que estoy buscando es parametrizar las caras de un cubo, ¿no? ¿Cuál de todas las tapas, Jesús Omar? La tapa de arriba, ¿verdad? Porque fíjense que ¿qué va a quedar? Z0, es decir, la coordenada Z0 más R, ¿no? La última coordenada de esto es ¿quién? O sea, esto es X0 más U, Y0 más B, y la última coordenada es Z0 más R, ¿verdad? ¿Sí? Es la tapa de arriba, ¿verdad? Z0 sumándole una R, pues me da los puntos de la tapa de arriba, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está bien, chicos? ¿Para todos está claro esto? Y luego, por ejemplo, a ver, le voy a llamar sigma 2. Estas ya las tengo apuntadas, por eso las voy a dar así. Sigma 2 va a ser el punto X0, ¿sí? Más, ahora le voy a poner UB menos R. Entonces esta, si le pongo menos R en la coordenada Z, pues es la tapa de abajo, ¿verdad? Es la tapa de abajo, ¿no? Porque la última coordenada va a ser Z0 menos R, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Sí está bien? Y por ejemplo, ahora le voy a llamar sigma 3 de V, y U y B van a siempre a variar aquí, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, esta va a ser, sigma 3 va a ser el vector X0 más ¿quién? Ah, pues le voy a tomar U, R, B. Ah, pues esto a quién parametriza, chicos. Esto a quién parametriza la sigma 3. Pues parametriza a la cara, ¿no? En Y, ¿sí o no? Ahora la coordenada fija es Y0 más R, ¿verdad? Pues ahora parametriza como que a esta cara, ¿no? La sigma 3. Y la sigma 4, pues va a ser la otra cara, ¿no? V, X0, más
U, menos R, B, ¿no es cierto? Y con eso parametrizo la cara de este lado, ¿no? ¿De acuerdo? Y finalmente, pues las caras en X, ¿verdad? O sea, sigma 5 de V va a ser el vector X0 y ahora va a ser R, U, B, ¿verdad? Y sigma 6, pues va a ser la V y la cara aquí es más, ¿verdad? X0 más menos R, U, B. ¿Estamos? Y esa, pues, una es la cara que da acá hacia el frente y otra la que da hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Sí está claro, chicos? Esas son parametrizaciones de esas caras, ¿de acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo en eso? ¿Sí está bien? Ok, entonces, bueno, pues ahora hay que tener cuidado con los vectores normales que induce. Por ejemplo, la sigma 1, ¿qué vectores normales induce? La sigma 1, ¿qué vectores normales me va a inducir, chicos? ¿Hacia dónde apuntan los vectores normales, por ejemplo, de la sigma 1? Esos sí apuntan hacia arriba, ¿verdad? Cuando yo haga parcial de sigma 1 con respecto de U, cruz parcial, ¿quién es este vector? Parcial de sigma 1, en cualquier punto V, ¿sí? ¿Quién va a ser? Pues va a ser la derivada parcial con respecto de U de todas las coordenadas, va a ser 1, 0, 0, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está bien? Y la parcial de sigma 1 con respecto de B, pues va a ser ¿quién? Va a ser 0, 1, 0. ¿Y quién es el producto cruz de estos dos? Pues son los básicos, ¿no? Entonces el producto cruz parcial de sigma 1 con respecto de U, cruz parcial de sigma 1 con respecto de B, el producto cruz pues, va a ser el 0, 0, 1, ¿no es cierto? Es decir, el vector unitario que apunta hacia arriba, ¿no? ¿Sí lo ven? Rápidamente se puede ver, ¿verdad? ¿Sí? Y sigma 2, si se dan cuenta, sigma 2 es parecido, es igual. O sea que los vectores normales inducidos por sigma 2 en la base son hacia arriba, ¿verdad? Pero yo quiero que apunten hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Para no cambiar de parametrización, ¿qué es lo único que voy a hacer? Cuando yo integre con respecto de sigma 2, lo único que voy a hacer es cambiarle el signo a la integral, ¿no? ¿No? ¿Sí está claro, chicos? Y todo eso pasa con las demás, ¿verdad? El vector normal de sí induce el vector normal que yo quiero, pero lo induce en la misma dirección y por lo tanto voy a tener que tomar con signo contrario, ¿no? Y lo mismo con y lo mismo con ¿de acuerdo? ¿Sí está claro? Entonces, a ver, chicos, la integral del campo F sobre la superficie SR, sobre el cubo, pues la puedo poner como la integral, ¿sí? Híjole, no le puse nombre a las caras, ¿verdad? Pero bueno, supónganse que esta cara es la cara la de arriba es la S1, la de abajo es la S2, esta es la S3, esta es la S4, la S5 es la de acá y la S6 es la de atrás. ¿Sí está claro? Los correspondientes, ¿verdad? Sí, sí, Omar, también, sí, también con eso bastaría, ¿verdad? Pero para no meternos en problemas, pues eh, ya con esto es más que suficiente, ¿verdad? Cambiar el signo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿quién sería? A ver, así para hacerlo más o menos rápido, sería la integral sobre el rectángulo A, ¿no? Este es el rectángulo, este rectángulo lo voy a llamar A. Este es el dominio de las parametrizaciones, ¿verdad? Este es el rectángulo A, ¿sí? ¿De quién? Pues va a ser F en sigma 1 de V, producto punto, el vector normal inducido por sigma 1. ¿Quién es el vector normal inducido por sigma 1? Pues es el 0, 0, 1, ¿no? Es el 0, 0, 1, ¿no es cierto?
¿De acuerdo? De U de B, ¿no es cierto? Y si hago la cara de abajo, usando, sería menos, ¿sí? La integral sobre A de F en sigma 2 de V punto el mismo vector, ¿verdad? El 0, 0, 1, porque ese es el vector normal que induce sigma 2, pero por eso le pongo el signo menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Entonces ya hice sobre la cara de arriba y la cara de abajo, ¿no? Ahora voy a hacer sobre las caras laterales, esta de aquí y esta de acá. Entonces sería la integral sobre A, ¿de quién? Pues de F, de sigma 3 de V, punto. ¿Quién es el vector normal inducido por la parametrización sigma 3, chicos? Ya geométricamente, sin necesidad de calcularlo, ¿quién sería el vector normal que induce la parametrización sigma 3? Geométricamente es muy fácil ver, claro, ¿verdad? Es el 0, 1, 0, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, la otra cara, la que da hacia acá, ¿verdad? ¿Sí? Pues sería la integral sobre A de F en sigma 4, ¿verdad? De V, punto 0, 1, 0. ¿Estamos, chicos? Y finalmente, ¿quién sería? ¿No? Aquí no es igual, ¿verdad? Es más, ¿no? Más. Y finalmente sería más la integral sobre A de F en sigma 4 de V, ¿sí? ¿Y quién es el vector inducido sobre esta cara? ¿Quién es el vector? El vector normal. Pues ahora el vector normal es el 1,0,0, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? Y la otra cara, la cara de atrás, pues sería la integral sobre A, ¿sí? De F en sigma 5, ya me faltó una, ¿verdad? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, este era sigma 5 y este es sigma 6, ¿verdad? Este es sigma 6, ¿no? De V, punto, el 1. ¿Estamos? ¿Sí? Este era 5, ¿verdad? Porque ya había puesto aquí la 4, ¿no? Este era la 5, ¿no? ¿Sí está bien? Ok, chicos. Y entonces, a ver, vamos a ver qué nos quedan. Estas integrales. A ver, ¿qué me queda? ¿Quién me queda aquí? O de hecho, pues a lo mejor empiezo por estas, no sé, las que ustedes quieran. Si quieren, empiezo por las de abajo. Entonces, es la integral sobre A. ¿Quién me queda? El producto punto. Cuando llegue el producto punto, esto nada más va a ser la P, ¿verdad? Es la componente P, que va a ser esta, ¿no? Voy a empezar por las de abajo, que va a ser P evaluado. ¿En dónde? ¿Quién era sigma 5? ¿Quién era sigma 5? Son estos, ¿verdad? Entonces sería ¿quién? En puntos de la forma x0 más rv, ¿estamos? Menos, y ahora, ¿quiénes serían? P sub 6, P evaluado en puntos de la forma x0 más menos r, u, b. ¿Estamos? Esto es de u de b, digamos, ¿no? ¿Sí está bien, chicos? ¿Sí lo hice bien? ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Quién sería estos sumandos? Ah, porque ¿quién es el producto punto de 1, 0, 0? Pues nada más me deja la primera componente de F, ¿no, Joshua? ¿Y quién es la primera componente de F? Es P, ¿no? La primera componente de F es P, ¿no? Así le llamé, ¿verdad? ¿Sí? Sigma 3, a ver, sigma 3. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el vector? No, estoy haciendo, los empecé a hacer hacia arriba.
este y luego este, ¿no? Pero a ver, Jesús Omar, ¿qué pasa con sigma 3? Este es sigma 3. Ujú. ¿Qué pasa con este? ¿Quién es los vectores? ¿Quién es la parcial de sigma 3 con respecto de U? Pues es el vector 1, 0, 0, y la parcial de sigma 3 con respecto de B es el vector 0, 1, digo 0, 0, 1, ¿no? ¿Y quién es el producto cruz de estos dos vectores? ¿Quién es el producto cruz de estos dos vectores, Jesús Omar? ¿No es el 0, 1, 0 menos? ¿Sale con signo menos? Tampoco sí. A ver, este es este, y luego es este. Fíjate, es este por este, menos este por este, menos 1. ¿Sí sale el menos 1? A ver, vamos a ver si sale el menos 1,0. Sí sale el menos 1,0, ¿verdad? Ah, entonces, a ver, chicos. Entonces, bueno, corrijamos. No creo que sea necesario cambiar U y B. Vamos a dejar U y B en paz. ¿Y cómo lo ponemos? ¿Cómo ponemos la integral? ¿Cómo cambiamos las integrales, chicos? ¿Cómo cambiamos las integrales? Pues sí, ¿verdad? Esta sería menos y esta sería más, ¿no? ¿No es cierto? Ya con eso lo corregimos, ¿verdad? ¿Y el de sigma 5 sí sale? No sea que vaya a haber problemas con el de sigma 5. ¿El de sigma 5 sí sale, chicos? ¿El que queremos? Digo, no vaya yo a haber cometido un error ahí. ¿Cuál sería? ¿Sí, ese sí sale? Bueno, yo confío en Jesús Omar de que ya lo hizo y que ese sí sale. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, chicos. Bueno, con esa aclaración, ¿quién queda aquí? ¿Quién queda aquí, chicos? En el segundo renglón, pues vamos a ponerlas como ¿quién queda? Queda más la integral sobre A de quién, chicos. Esto es la componente Q, ¿verdad? Pero es la componente Q en gamma 4, en sigma 4, perdón, de V, menos Q en sigma 3. Bueno, de una vez los pongo, ¿no? ¿Quiénes son estos puntos? De una vez pongo quiénes son estos puntos, ¿no, chicos? ¿Quién es sigma 4? ¿Quién quedamos que era sigma 4? Sigma 4 es esto, ¿no? O sea, es x0 más u menos rb, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Menos q. Sí está bien, chicos, la cuenta. Seguros que no nos hemos equivocado en un signo, porque va a ser crucial, ¿eh? Que no nos equivoquemos en los signos. Creo que cuando le pusimos el menos de sigma 3, ahí me Ajá. escuchó. Sí, le escucho un poco lejos, Jesús Omar, pero sí te escucho. Es que cuando pusimos el menos de sigma 3, creo que debimos poner también el menos del vector normal para que ya se cancelara. Y también el sigma 4 tendría que quedar con signo menos. A ver, es que no te escucho del todo bien. Entonces, ¿cómo debería de quedar? ¿Cómo debería de quedar? ¿Cuál es el...? Pues ¿Ahí me escucha mejor? no, fíjate, te escucho como muy lejos. No sé todos los demás si te escuchen bien, pero yo te escucho como muy lejos. Es que, a ver, pues nada más es cosa de ver si estamos calculando bien los signos, ¿no?
Nada más es cosa de ver si estamos calculando. Ah, ¿a poco sí, Diego? Sigma 5 da eso. Híjole, yo no los quería calcular, pero bueno. A ver, ¿a poco? A ver, a ver. Ok, la regla de la mano derecha, ¿verdad? La regla de la mano derecha. Este, pues no sé, a ver si pongo el de la sigma 5. ¿Quién es el sigma 5 con respecto de U? ¿Es quién? Es 0, 1, 0 y parcial de sigma 5 con respecto de B es 0, 0, 1, ¿no? Y el producto cruz, si es el 0, 1, 0, sí es, ¿no? Sí, sí es el 0, 1, 0, ¿no? Ese sí está bien, ¿verdad? Sí sale positivo, ¿no? Ay, pero entonces están un poco chuecos nuestros vectores. ¿A poco entonces, sigma 5, qué decíamos que esto no debería de dar el 1, 0, 0? El producto cruz de este y este no debería dar el 1, 0, 0. Sí da el 1, 0, 0, ¿no? No da el 0, 1. Da el 1, 0, 0, ¿verdad? Sí, exacto. Y no, ese sí estuvo bien, ¿verdad? El único que no, que me falló fue ¿verdad? El de sigma 3, ¿no? El de sigma 3 es el único que cambió, ¿verdad? Pero entonces, a ver, chicos, a ver. Entonces, aquí queda quién, R, B. Les confieso que no me gusta cómo se ve, pero bueno, pues parece ser que sí, sí estuvo bien el cambio, ¿no? Pero bueno, ¿y qué más? Y el último, ¿no? El último sí sería la integral sobre A, ¿verdad? Estas primeras, ¿no? Estas de sigma 1, ¿verdad? Sí, pareciera que solo cambia el de en medio, ¿verdad? A ver si no tenemos un problema. Pero acá, ¿quién sería? ¿Quién sería? R evaluado en dónde, chicos? Evaluado en X0 más V, R menos R evaluado en X0 más V menos R. ¿Sí está bien? O sea, du de B, du de B. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver si de en medio no nos da problemas, pero bueno, a ver si no nos da problemas. Entonces, a ver, chicos, ¿qué pueden decirme de estas integrales? La integral sobre ¿a qué es igual esto? A ver, ¿a qué es igual esta diferencia? ¿Cómo la puedo poner, chicos? Solo difieren en la coordenada R. Solo difieren en la coordenada R. Entonces, esta diferencia, ¿cómo la puedo hacer? Hay una cosa que se llama el teorema del valor, como teorema del valor medio, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad, Natalia? Entonces, esta diferencia la puedo poner como ¿quién? Esa diferencia la puedo poner como ¿quién? Bueno, pues como la integral, ¿verdad? Como la integral de ¿quién? De la parcial de P con respecto de ¿quién? Ah, sí, Jesús Omar. O sea, primero con signo más, o sea, así y así. A ver, ahorita analizamos bien, ¿no? Ahorita analizamos bien. A ver, para no tener problemas después con la Q, que son la sigma 3 y la sigma 4. ¿Esto qué nos parametriza esta cara, chicos? Esta sigma 3 nos parametriza. Nos parametriza esta cara de aquí,
Sí está bien, pero dicen que, ajá, es esta cara, pero dicen que el vector normal apunta hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con cuál signo, Fernando? ¿Con cuál signo apuntaría hacia adentro? Con el menos, híjole, no veo. O sea, esto parametriza esta cara. Déjenme hacer otro dibujito porque este ya está muy rayoneado. ¿Sí? Entonces, si yo pongo esta carita, la de aquí, esta sigma 3 sí parametriza esta cara. O sea, poniendo URB, sí, ok. Pero, pues, ¿qué eh, el normal apunta hacia acá, ¿no? El normal inducido por esta sigma 3, pero yo no quiero yo quiero el contrario, ¿no? Y entonces, cuando yo haga la integral, ajá, entonces cuando yo integre con sigma 3, ¿sí? Cuando yo integre con sigma 3, ¿sí? Le tengo que poner un menos, ¿no? Ahí está el signo menos. ¿De acuerdo? Con el de menos y. ¿Pero cuál menos y? Es que no entiendo cuál menos y, Jesús Omar. ¿De qué menos y me están hablando? Ajá, sí, sí, sí. Ok, sí, 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 ya da. Ah, ya entiendo. Es que este era -1, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Ok, perfecto. Ah, ok. Entonces puedo dejar el más aquí, el 1 aquí y el menos acá, ¿verdad? Exacto, sí, ¿verdad? Y dejar un 1 aquí. Ya les entendí, perfecto. Gracias, gracias. Ya entendí. Exacto, como estaba al inicio, ¿verdad? Entonces, aquí sí está bien con más aquí y con menos acá, ¿verdad? Y con menos aquí. ¿No es cierto? Híjole, qué difícil es entenderse aquí en línea, ¿verdad? Pero bueno, creo que ya nos entendimos. Pero bueno, entonces ya están bien escritas, ¿verdad? Están bien escritas y... Exacto. Entonces, ¿cómo queda? Aquí sería menos, sí, aquí sería menos. Exacto. Ok. Ujú. Entonces, sería la parcial, la primera sería la parcial de P con respecto de X. Sí, volvimos. Es que eso es lo correcto, ¿verdad, Diego? Pero creo que ya entendimos todos, ¿verdad? Sí, sí estaba bien ponerle un menos aquí, pero había otro menos acá, ¿verdad? Entonces se podían cancelar. Exacto, ¿verdad? Había un menos aquí y había un menos acá. Y acá le podía poner un más y un menos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este menos con este menos se cancela y le dejo más, y más por menos y le dejo menos, ¿verdad? Íbamos bien, íbamos bien. Ok, entonces, a ver, chicos, esto es la parcial de P con respecto de quién. Pues le voy a poner la parcial de P con respecto de un punto cierre, ¿verdad? U, B, sí, 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 exacto. Y esto es quién, es esta diferencia, ¿no? Esa diferencia multiplicado por un punto cierre de U de B, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego la siguiente, ¿quién es? La siguiente, ¿quién es? Ah, por 2R, sí, claro, ¿verdad? Por 2R. Claro, me faltaba 2R, ¿verdad? Luego es más
la integral sobre A, esta diferencia, ¿quién va a ser? Coinciden en las variables, en las primeras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es la parcial de Q con respecto de Y en un punto de la forma, ¿sí? Aquí lo puse mal, estos son puntos de la forma, Y0 más U, Z0 más B, ¿verdad? ¿Sí? Y acá son puntos de la forma un eta R, ¿sí? Y aquí es ¿quién? No, aquí es U0 más R, U0 no. Ah, bueno, depende de dónde diga que está la XI, ¿no? ¿Dónde va a estar la XI R? La XI R va a estar en X0, ¿no? Si lo dejo así, X0 menos R, X0 más R, ¿no? Lo dejo así, ¿no? Y ya con eso, ¿verdad? ¿Sí está claro? Y esta es la parcial de Q con respecto de Y en un punto de qué forma. X0 más U, una eta R y una Z0 más B, ¿verdad? Estamos también por 2R, ¿verdad? También por 2R. Sí, es como absorber la constante, ¿verdad? Y bueno, la eta R ahora va a estar entre quién y quién. Va a estar entre Y0 menos R y Y0 más R, ¿verdad? ¿Sí está bien? Y finalmente, la última sería la integral sobre A ¿de quién? De la parcial de R con respecto de Z, ¿verdad? Porque es en la variable Z donde están cambiando, ¿verdad? En las variables X y Y son iguales, entonces la parcial con respecto de Z, en puntos de la forma X0 más U, Y0 más B, y un, delta R, ¿no? También por 2R, ¿sí? En donde el delta R ahora está entre Z0 menos R y Z0 más R. ¿Estamos, chicos? Y entonces, a ver, eso fue por el teorema del valor medio, ¿verdad? Y ahora, por el teorema del valor promedio, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? El teorema del valor promedio. ¿Cómo lo puedo hacer por el teorema del valor promedio? Para algunos valores de U y B, ¿verdad? Para algunos valores de U y B, ¿sí? Es la parcial de P con respecto de X en el XIR y, digamos, Y0 más U1, Z0 más un B1, multiplicado por ¿quién? Por 2R y multiplicado por el área de A, ¿sí o no? En donde U1 está entre quién y quién. Esto está entre menos R y R también, ¿verdad? Y B1, ¿no? Estos, el U1 y el B1, están entre menos R y R, ¿no es cierto? Diego dice que, ¿qué? La parcial, ¿qué pasa con la parcial? ¿Sí estoy bien así o no? Ah, ok. Todo bien, todo bien. Esa es esta primera integral. La segunda integral, ¿quién es? La segunda integral es ¿quién, chicos? La segunda integral es la parcial de Q evaluado con respecto de Y, evaluados en puntos de la forma X0 más U2 eta R, Z0 más B2, multiplicado por 2R, ¿verdad? La 2R que teníamos aquí, y esto otra vez multiplicado por el área de A, en donde también U2, B2, también está entre menos R y R, ¿verdad? Y la última
es igual a ¿quién, chicos? Esta última integral, pues es igual a ¿quién? Esta última integral, pues es parecido, ¿verdad? O sea, este es más la parcial de R con respecto de Z, evaluado en un punto ¿de qué forma? Pues evaluado en un punto de la forma X0, ¿sí? La 2R salió, Fernando, de aplicar el teorema del valor medio, ¿no? Recuerda que es la derivada parcial por la diferencia, ¿no? La diferencia R menos R, ¿no? Que eso me da 2R, ¿verdad? ¿Sí? Es como el teorema del valor medio, ¿verdad? Que es la derivada por B menos A, ¿verdad? Y en todos es igual, ¿verdad? R menos R, R menos R, ¿verdad? Por eso siempre sale un 2R, ¿de acuerdo? Y el área de A es 4R cuadrada, o sea, es 2R al cubo, que es el volumen, ¿verdad? Que es el volumen encerrado, es el volumen del cubo, ¿no es cierto? Entonces, pues ya está, ¿no? O sea, este es X0 más un U3, U0 más un U, estos son U0, ¿verdad? Este es U0, esto es B0, ¿sí? Esto es U0, el delta R, y el B0 más un B4, ¿verdad? El B0 más un B4. Aquí no, le estuve poniendo mal, ¿verdad? Eran U0 más 1, B0, etcétera, ¿verdad? Aquí era U0 y aquí era B0. Aquí era B0. ¿Sí está bien, chicos? Pues ya está claro, ¿no? ¿Cómo salió? Esto multiplicado por 2R y esto multiplicado por el área de A. ¿Sí está claro ya? Y justo, ¿verdad? Esto que está aquí, estos números, ¿quiénes son? Son el volumen, ¿verdad? Entonces, la integral del campo F de sigma R sobre la superficie SR entre el volumen del rectángulo RR, ¿verdad? Pues es estas parciales, ¿verdad? La parcial de P con respecto de X en un punto que ¿qué le va a pasar? O sea, ya quiero ahorrarme, ya lo vieron, yo creo, ¿no? Ya todos vieron qué va a pasar cuando yo tome el límite cuando R tiende a 0, ¿no? La parcial de R con respecto de Z en puntos tales que ¿qué les pasa a estos puntos? ¿Qué les pasa a estos puntos cuando R tiende a 0? Chicos, se colapsan en el punto X0, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el límite, ¿no? Cuando R tiende a 0, todos estos puntos, ¿verdad? Todo esto tiende a la parcial de P con respecto de X en el punto X0 más la parcial de Q con respecto de Y en el punto X0 más la parcial de R con respecto de Z en el punto X0. ¿De acuerdo? Sí está bien, chicos. Digo, todos estos puntos quedan en medio, ¿verdad? Todos estos puntos quedan en medio. Sí está bien. ¿De acuerdo? No, y aquí sí estaba bien, ¿verdad? Eran X0, este sí era Y0, este sí era Z0, esto sí estaba bien, ¿verdad? Este sí era X0, este sí era Z0. Ah, qué barbaridad. Bueno, este sí era X0, este sí era Z0, etc. Sí está bien. Sí estaban bien, ¿verdad? Entonces sí está claro, ¿verdad, chicos? El método es muy parecido a lo que hemos venido haciendo en otros casos, ¿verdad? Entonces ese límite existe y es ese valor, ¿verdad? Pues entonces, pues, ¿qué creen que voy a definir? Vamos a dar una definición, ¿no? Vamos a dar una definición. ¿Y qué dice esa definición? ¿Qué va a decir esa definición? Ah, pues vamos a definir lo que vamos a llamar la divergencia, ¿verdad? Entonces, dado un campo F
de coordenadas PQR, ¿verdad? Definido en una región U de R3 en R3, ¿verdad? Sí. Tal que qué, pues tal que con esto basta, ¿sí? Tal que las derivadas parciales correspondientes, esta con respecto de y la parcial de R con respecto de Z, existen, ¿sí? Existen en U, ¿sí? Si existen en U, pues definimos, ¿sí? Definimos la divergencia, así se le llama, la divergencia de F en X, ¿verdad? Un punto de U, y que la vamos a denotar como div de F en X. ¿Cómo la definimos? Pues como se espera, ¿verdad? La divergencia del campo F en el punto X, por definición, va a ser, pues esto, ¿verdad? La parcial de P con respecto de X en X, más la parcial de Q con respecto de Y en X, más la parcial de R con respecto de Z en X. ¿Estamos? ¿Sí está bien, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y cuando creo que ahora ya tienen una idea más o menos clara de qué es esto de la divergencia. También es una especie de derivada, ¿verdad? Es un límite, ¿no? Es un límite como del flujo alrededor del punto X0, ¿verdad? Es el flujo límite, ¿no es cierto? Sí está claro, chicos. La divergencia, eso es lo que mide, ¿verdad? Es como el flujo límite, ¿verdad? Es el flujo puntual, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Ahora tenemos como tres derivadas, ¿verdad? El rotacional es como una derivada, la divergencia es como una derivada también, ¿verdad? ¿Sí está claro? Bueno, chicos, y ahora, sí, ¿verdad? Puro cálculo, puras derivadas. Ah, pero es que también estamos haciendo integrales, ¿verdad, Diego? También estamos haciendo integrales. Bueno, entonces, a ver, chicos, déjenme decirles una cosa. A ver, si un campo G se puede ver como el rotacional de un campo F, que digamos, si F tiene coordenadas PQR, y digamos que es un campo de clase C1, G es un campo de clase C1, el rotacional está dado por ¿quién? ¿Está dado por quién? Ah, pues está dado, ¿quién es el rotacional de F? Pues como yo me acuerdo, es la parcial de R con respecto de ¿quién? Con respecto de Y menos la parcial de Q con respecto de Z, ¿no? Y después, ¿quién es el otro? La parcial de, ¿de quién? De P, es la parcial de P con respecto de Z menos la parcial de R con respecto de X, ¿no? Y finalmente, la parcial de Q con respecto de, de X menos la parcial de P con respecto de Y. ¿Verdad? ¿Sí estoy bien? ¿Sí me acordé bien del rotacional? Entonces, a ver, díganme, chicos, ¿quién sería la divergencia del campo G? Según la acabamos de definir. ¿Quién sería la divergencia del campo G? Es decir, si G es un campo solenoide, sí va a dar cero, ¿verdad? Porque, a ver, chicos, es la derivada parcial de esto con respecto de X. O sea que van a dar, ¿quién? La doble de R, primero con respecto de Y y luego con respecto de X, menos
la doble de Q, primero con respecto de Z y luego con respecto de X, ¿no? Más, ¿quién? La doble de P, primero con respecto de Z y luego con respecto de Y, menos la doble de R, primero con respecto de X y luego con respecto de Y, ¿verdad? ¿Sí está bien? Más la doble de Q, primero con respecto de X y luego con respecto de Z, menos la doble, ¿sí?, de P, primero con respecto de Y y luego con respecto de Z. Y si P y Q y R, si es de clase C2, ¿verdad? Si es de clase C2, este es de clase C2 para que G sea de clase C1, ¿sí? De clase C2, es decir, que las derivadas cruzadas sean continuas, pues entonces se cancelan todas, ¿verdad? Esta se cancela con esta se cancela con esta y esta se cancela con esta. Es decir, da cero. ¿Sí está bien? ¿Estamos, chicos? Entonces, ¿qué pasa? Ah, si G es un campo solenoide, es decir, ¿qué me está diciendo? Que si G es un campo solenoide, es decir, si es el rotacional de esto implica, ¿qué cosa? Que la divergencia de G debe de ser cero para toda X en su dominio, ¿verdad? Si es solenoide en U, entonces la divergencia debe de valer cero en todo punto de U, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Entonces, a ver, chicos, la pregunta al revés, ¿se valdrá? Si F es de clase C2, ¿verdad? O G es de clase C1, ¿verdad, Diego? Sí. Sí, eso solo es cierto, ¿verdad? Que si G es de clase C1 en realidad, ¿verdad? Porque si es de clase C1 y G es el rotacional de F, entonces F tendría que ser de clase C2, ¿verdad? ¿Sí está claro, Diego? Entonces, en realidad, lo único que le estoy pidiendo a G es que sea de clase C1. ¿Sí está claro? No estoy pidiendo más, ¿verdad? Un campo, si quieren, de clase C1 en U también, ¿verdad? Ah, pues a ver, ¿será que se vale o no se vale el regreso? Es decir, si un campo tiene divergencia cero, a ver, ¿tienen un ejemplo de un campo que no le pase esto? A ver, ¿alguien tiene un ejemplo? ¿Por qué se meten con la región? El de hace rato, ¿verdad? El campo de hace rato, ¿no? F de X, Y, Z igual a X entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios, ¿verdad? Y sobre lo mismo y Z sobre lo mismo. ¿Quién es la divergencia de este campo F en el punto X, Y, Z? A ver, ¿les gusta hacer derivadas o no les gusta hacer derivadas? ¿Me van a creer que esto es cero? ¿Sí creen que esto es cero para toda X, Y, Z? ¡Qué flojos! En R3 menos el origen, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, no confíen en mí, yo saben que soy muy malo para hacer cuentas, ¿no? Yo soy malísimo para hacer cuentas, pero creo que esta cuenta sí la hice bien. Entonces, este es el ejemplo de que el recíproco no es cierto, ¿verdad, chicos? Ya habíamos visto que este campo no puede ser un campo solenoide. ¿Por qué habíamos concluido que este campo no podía ser un campo solenoide en esta región? ¿Qué nos había llevado a concluir que no era un campo solenoide? ¿Cuál fue el criterio para saber que no era un campo solenoide en esta región? Que la integral sobre las esferas concentra en el origen de radio R
no valen cero, ¿verdad? Y deberían de valer cero si fuera un campo solenoide. Entonces ya sabíamos que no era un campo solenoide, pero sí tiene divergencia cero, ¿de acuerdo? A pesar de que tiene divergencia cero, el campo, ¿sí? El campo no es un solenoide. Entonces, ¿cuál creen que sea el problema? ¿En dónde está el problema para que le falle a este campo? El origen, ¿verdad? Pero, a ver, ¿esta región es simplemente conexa? ¿R3 menos el 0 es simplemente conexo? ¿A poco no, Bruno? Sí es simplemente conexo, ¿no? Todo lazo, si le quitas el origen, cualquier lazo se puede llevar a un punto, ¿no? Si le quito... Ah, las que ahora no se pueden contraer son esferas, ¿verdad? Las esferas, esta sí no es estrellada, ¿verdad, Fernando? Esta región no es estrellada. A ver, orden, chicos. ¿R3 es simplemente conexo o no es simplemente conexo R3? A ver, Silgi, ¿está claro si eso no es simplemente conexo? Sí, ¿verdad, Julia? Sí es simplemente conexo. Silgi, ¿sí está claro? Sí, ¿verdad? Es simplemente conexo. Ahora, ¿qué dijo por ahí? ¿Quién lo dijo? Bruno. Algo dijo Bruno. ¿Algo dijo Bruno? ¿Sí fue Bruno? No. Ah, Bruno. ¿Quién dijo esferas? Fernando. ¿Quién dijo esferas? Alguien que levante la mano. Sí fue Bruno. Ah, las que ya no se pueden contraer son las esferas. Las esferas con centro en el origen, esas no se pueden contraer a un punto. Las esferas fuera del origen, algunas sí, ¿verdad? Si no encierran al origen, sí se pueden contraer. Pero las esferas no, ¿verdad? Ahora, R3 menos el origen, como decía Fernando. A ver, Fernando preguntaba si R3 menos el origen, ¿es estrellada la región R3 menos el origen? No, ¿verdad? No es estrellada, ¿no? No es estrellada. Pero bueno, entonces, por ejemplo, si tomo R3 y le quito un semieje, le quito, por ejemplo... Ah, ¿será cierto? ¿Será cierto que si... A ver, Fernando, entonces, ¿será cierto esto? Tú dices esto, que si la divergencia del campo F es igual a 0 para toda X en U, y U es estrellada, entonces F es solenoide en U. ¿Será cierta esta afirmación? Recemos porque sí, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será cierto si le pido estrellada? Fíjense que sí, esta sí es cierta. Esta sí es cierta. Pero pueden hacer una más general, chicos. Pueden hacerlo en una región más general. ¿Sí? A lo mejor tenemos que definir otro tipo de regiones. Las regiones en donde las esferas con centro en algún punto, sí se puedan contraer a un punto. ¿Cómo le llamarían a esas esferas, chicos? A esas regiones en donde las esferas, o los cilindros con dos tapas, los cilindros con tapas, estas superficies complejamente conexas, esféricamente conexas, ¿no? No, ¿saben cómo les llamé? Dos simplemente conexas, ¿verdad? Porque estoy hablando de regiones, ahora no de curvas, sino estoy hablando de superficies, ¿verdad? De objetos de dimensión 2.
Entonces, a esas regiones se les llama dos simplemente conexas, ¿verdad? ¿Sí? Les bautizamos como dobles simplemente conexas o dos simplemente conexas. Ajá, exacto. ¿De acuerdo? Entonces, como que se puede generalizar, en lugar de pedir estrellado, claro que se vale con estrelladas, ¿verdad? Como dice Fernando, con estrelladas sí se vale y lo vamos a probar, de hecho, sí se puede hacer la prueba, pero se puede tomar así como para los campos conservativos, lo podíamos generalizar a regiones simplemente conexas, o uno conexas sería, ¿verdad? Lo podemos generalizar a regiones dos conexas, ¿verdad? O dos simplemente conexas, ¿no? En donde dos simplemente conexas significaría que las esferas, ¿verdad? Se pueden contraer, ¿no? A un punto. Son regiones en las que las dos esferas se pueden contraer a un punto. Y bueno, entonces regiones como R3 menos el origen, pues no serían dos simplemente conexas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Un teorema más general y es este, para que coincida con R3. ¿Por qué, Bruno? No, ¿verdad? Este, bueno, también podemos tomar esferas tomar esferas en R4, ¿no? Esferas en R3 las podemos meter en R4, ¿no? ¿No? Entonces sí, en R4 podríamos contraer esferas, ¿no? ¿No? Sí, está bien. Entonces, y U es doblemente o dos simplemente conexa. Dos simplemente conexas, creo que se llama, que no me acuerdo cómo les puse, o doblemente conexas, no me acuerdo cómo puse en el libro. Ok, ok, chicos. Bueno, esto ya empezamos a divagar, así que vamos a parar la grabación.